Ahí estamos, Francisca. Estamos todos ingresados. Súper. Oye, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este evento sobre la sanción penal de la corrupción en Chile, los desafíos del modelo vigente. Y queremos entonces, sin más, pedirle a nuestro rector de la UAI que haga unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Ciertamente yo soy rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero además soy un economista, así que me siento como un pollo en corral ajeno con tantos abogados tan destacados además. Quiero partir agradeciéndoles a ellas y ellos la disposición a participar en este diálogo que creemos que es tan fundamental para el proceso chileno y para asegurar un adecuado funcionamiento del mercado. De hecho, SECO nació justamente bajo el alero de la Universidad Adolfo Ibáñez para contribuir a un diálogo sobre el buen funcionamiento de la economía de mercado. Y ello requiere, entre otros aspectos, una revisión permanente de los impactos que los fenómenos tecnológicos, políticos, culturales y sociales están teniendo sobre la economía, y también un estudio persistente de las instituciones, de las reglas y prácticas que se van adoptando a propósito de esos cambios que estamos viviendo. Entendemos que la democracia liberal no se puede sostener sin una economía libre de intervenciones que lesionan la competencia y afectan a las instituciones. Son tiempos en los que Chile está revisando aspectos institucionales fundamentales. Es positivo que los países sometan cada cierto tiempo a escrutinio sus instituciones y sus políticas. Después de todo, algunos de los fenómenos que estamos observando es el resultado de un desajuste entre el ordenamiento político institucional y la modernización económica, cultural y social que ha experimentado el país. Ahora bien, es importante que en este proceso se recurra a una deliberación racional que descanse en evidencia de calidad y en argumentos sólidos. Por eso tenemos este eximio panel para discutir sobre un asunto que nos parece extraordinariamente importante. El seminario que nos convoca, Desafíos para el Sistema Infraccional de Libre Competencia, tiene, me parece, una importancia crucial en el debate de las nuevas reglas e instituciones que requiere el buen funcionamiento de la economía. No es fácil entender completamente las consecuencias de este sistema, al menos para personas como yo, pero hay aquí un asunto que parece crucial para el comportamiento de los agentes económicos. Con todo, no deja de llamar la atención que a pesar de la escasa evaluación que ha tenido este sistema y su escasa implementación, por así decirlo, se están analizando cambios legislativos cuyo impacto nuevamente es difícil de anticipar. En todo caso, son asuntos sobre los que se requiere dialogar. Me alegro que el Centro de Competencia haya organizado esta actividad. El interés que ha generado da cuenta de la relevancia de este diálogo. Muchas gracias. Le paso la palabra al director del Centro de Competencia. Muchas gracias, Harald. Siguiendo la misma línea de lo que acaba de decir el rector, SECO tiene un tipo de actividad que se llama diálogos, ¿no? Ese tipo de actividad, y esto lo pueden ver, y la invitación es que lo vean en la página web, se traduce en que SECO le encarga a un especialista, en este caso a la Soledad Krause, un estudio o un análisis sobre un tema específico, ¿no? Esto fue hace muchos meses atrás, y se le encargó la evaluación de este sistema tan especial, ¿no? Que tiene el DLO 11, producto de la reforma del 2016, que combina las sanciones administrativas con las sanciones penales y con todas las disyuntivas que eso trae desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una revisión de esto? A pesar de que efectivamente el sistema no ha operado con casos concretos, ¿no? Y Soledad hizo y escribió un documento muy interesante, y ese documento, bueno, lo pueden encontrar en la página web, y le pedimos a 7 personas muy destacadas profesionalmente, vinculadas con este tema, que nos hicieran efectivamente un comentario de 2 o 3 páginas a propósito del documento de la Soledad,
y ese material también ustedes lo pueden encontrar en el sitio web, ¿no? Lo que queremos hacer ahora entonces en este Zoom es hacer una lluvia de ideas, digamos, y de alguna forma manifestar o expresar o articular y dialogar justamente sobre el desafío de este modelo, ¿no? Y qué cosas, entre comillas, también podrían ser razonables estudiar con más profundidad o incluso cambiar, ¿no? La estructura de este Zoom es que le hemos pedido a Soledad que en 20 minutos nos explique su escrito, su documento, y después le estamos pidiendo en un orden determinado a cada uno de los comentaristas, con una restricción de 5 minutos, que nos haga algún comentario que esté vinculado justamente a lo que escribieron, y después terminar con una discusión libre en relación a algunas preguntas que los invito a ustedes como público a hacerlas. Nosotros las vamos a estar recolectando acá y vamos a tratar de formular esas preguntas de la manera más directa posible. Así que, de nuevo, muchas gracias por su presencia, bienvenido, y entonces le doy la palabra a Soledad. Soledad es abogada de la Universidad de Chile, es doctora en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, es magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y es máster también de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Adelante, Soledad. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también al Centro de Competencia y a la Universidad Adolfo Ibáñez por esta oportunidad de poder comentar con ustedes cuáles creo que pueden ser los desafíos que plantea el sistema infraccional de libre competencia en la penalización de la colusión. Espero que puedan ver la pantalla. Bueno, como todos bien saben, la ley 20.945 del 30 de agosto del 2016 introdujo modificaciones al sistema de libre competencia que se refieren a la tipificación de la colusión. Y hay 4 normas que son relevantes. El artículo 62, que establece el tipo penal de colusión en el sistema de libre competencia chileno y contiene además algunas reglas sobre determinación de la pena. El artículo 63, que exime de responsabilidad al delator y establece la rebaja para el segundo delator. El artículo 64, que fija reglas para la persecución del delito y establece un sistema particular de secuencialidad entre lo administrativo sancionador y lo penal, a lo cual me voy a referir con detalle. Y el artículo 65, que establece una regla especial sobre prescripción. Entonces, a la pregunta de cuáles son los desafíos que puede plantear para el sistema de libre competencia la penalización de la colusión, a mí me parece que derivan de las 3 grandes, digamos, características que tiene el sistema que implementa esta ley. Hay desafíos que derivan de la secuencialidad de la persecución penal tras el agotamiento de la vía infraccional, es decir, de esta idea que tiene el legislador de que la persecución penal solo se inicia una vez que existe una sentencia ejecutoriada del Tribunal de Libre Competencia. Ahí viene una serie de desafíos derivados de esa característica, un conjunto de desafíos que derivan de la circunstancia de que la persecución penal se realiza a instancias del Fiscal Nacional Económico, que es otra de las características principales de este sistema. Y en tercer lugar, desafíos derivados de la acumulación de la sanción administrativa y de la penal. Entonces mi idea es referirme brevemente a esos 3 grupos de desafíos, algunos con un poco más de intensidad o de profundidad que otros. Entonces veamos primero el tema de la secuencialidad. Yo creo que es la característica que plantea más desafíos para el sistema. ¿Por qué? Porque en definitiva me parece que lo que hace el legislador es entender que la protección de la libre competencia en el sistema jurídico chileno supone estas 2 etapas, una etapa administrativa y una etapa penal. Y por lo tanto existe una necesidad de combinar estos 2 procedimientos que tienen muchas características distintas. Entonces me parece que se plantean desafíos sistemáticos primero, algunos desafíos de lenguaje, de traducción y de lógica interna, como la voy a llamar, algunos desafíos orgánicos y otros desafíos procedimentales. Primero, los desafíos sistemáticos de la secuencialidad. Hay un conjunto de desafíos que derivan precisamente de la eficacia o la eficiencia, si ustedes quieren, de la persecución penal después del tiempo transcurrido.
¿Por qué? Porque el procedimiento penal solo se va a iniciar una vez que exista esta sentencia condenatoria del Tribunal de Libre Competencia y por lo tanto es esperable que el tiempo que transcurra desde la comisión del delito hasta el momento en que se pueda iniciar esa persecución penal sea considerable. El tiempo tiene un efecto relevante en la prueba, hay un debilitamiento de la prueba y eso tiene una importancia, o podríamos decir una relevancia en las posibilidades de eficacia que tenga el sistema penal. Sabemos además que el estándar que existe en materia penal es un estándar el más alto, digamos, en cuanto a la fuerza de las decisiones y la exigencia de más allá de toda duda razonable, y por lo tanto el tiempo es un elemento que puede conspirar con la consecución del objetivo de la persecución penal. En segundo lugar, el tiempo también tiene un efecto en la oportunidad de la persecución y en el significado y la utilidad que puede tener una reacción. El sistema penal tiene un tiempo necesario para ser implementado y la utilidad de la sanción y el significado mismo de la sanción puede verse debilitado por el transcurso de un tiempo excesivo. Luego me parece que hay desafíos sistemáticos también derivados de la consistencia de las valoraciones que pueden existir en el ámbito infraccional y penal frente al mismo hecho relevante. Aquí vamos a tener un solo hecho del mundo que va a tener que ser examinado desde dos perspectivas distintas que además son consecutivas. Entonces me parece que la consistencia en las valoraciones que pueda existir entre esos sistemas y en las decisiones que se tomen a propósito de esos sistemas puede plantear algunas dificultades. Veamos ahora desafíos que tienen que ver con el lenguaje, la traducción y la lógica interna, derivados también de la secuencialidad. Yo creo que aquí el lenguaje y la traducción va a ser necesario. Tenemos un tribunal que es especial, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que va a expresar la valoración de un hecho concreto a través de su sentencia, y a la Fiscalía Nacional Económica intentando una querella que va a tener que conversar con un procedimiento, con una lógica interna, con un lenguaje que es el lenguaje penal. Y por lo tanto hay un desafío de los operadores del sistema infraccional de hacer esa traducción. Ahí entonces van a tener que hablar otro idioma o parcialmente otro idioma y explicarle, digamos, las consecuencias o la forma de valorar, de comprender el hecho a otras personas que no manejan necesariamente ni sus distinciones ni el detalle, digamos, de los conocimientos que se requerirían para poder hacer ese examen en libre competencia. También me parece que es importante, y esto creo que es un desafío que se podría implementar para el sistema completo, es que para los operadores penales no hay un acceso fácil a criterios aplicables en materias de libre competencia. A mí me parece que no es sencillo comprender cuál es el sentido y alcance de las disposiciones vigentes precisamente porque tienen esa textura abierta, que es lo propio, digamos, de lo administrativo sancionador, y para quienes no son expertos en entender qué significan esas normas, cuál es el sentido y alcance de las prohibiciones, incluso la de colusión, que uno podría decir que es la más determinada, es un desafío. Muy bien saben los operadores del sistema de libre competencia que el acceso a las sentencias es necesario para poder comprender y valorar los hechos, y ese acceso a mí me parece que no es sencillo para quienes no son expertos en el tema. Y entonces también hay un desafío ahí de transparencia de los criterios aplicables en materia de libre competencia para quienes no son expertos. Y lo otro, desafío de lenguaje y de lógica, podríamos decir, viene dado por las garantías y la confidencialidad. El sistema administrativo sancionador tiene garantías menores que el sistema penal y además tiene una tutela muy particular de la confidencialidad precisamente por el ámbito económico en el que se desarrollan estos procedimientos. Y esa diferencia en cuanto a las garantías y a la confidencialidad se va a manifestar también en el procedimiento penal. Entonces yo creo que hay muchas decisiones que adoptar en relación a cómo hacer combinar o hacer posible la combinación de esas dos lógicas internas también en cuanto a esta materia. Luego hay un desafío orgánico que también es sustancial, que es el de la colaboración entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Una colaboración que tiene que ser efectiva, eficiente, expedita y además de buena fe. Esa colaboración se tiene que dar en muchos ámbitos distintos que son importantes para el éxito del sistema en su conjunto.
en cuanto a la información y a las evidencias que se recolectan por la Fiscalía Nacional Económica y que tienen que llegar en condiciones de ser presentadas y con el máximo valor posible, digamos, a manos del Ministerio Público. Esa colaboración es fundamental en cuanto a la delación compensada, porque es necesario que ese beneficio sea tutelado en materia penal y por lo tanto tienen que haber resguardos de que eso suceda. Sabemos la importancia que tiene la delación compensada como mecanismo para desbaratar los carteles y por lo tanto ahí hay un desafío central del sistema. Creo que también hay una colaboración necesaria en esa comprensión y traducción a la que yo me referí, tanto en la presentación de la querella como en el procedimiento. La Fiscalía Nacional Económica va a tener que oficiar de traductor de este lenguaje distinto a un operador que no maneja necesariamente sus distinciones, y el Ministerio Público va a tener que estar llano, digamos, a comprender ese nuevo lenguaje y también a hacerlo presente a un tribunal, aprender las máximas de la experiencia. Eso es algo importante. El Ministerio Público va a tener que construir sus propias máximas de la experiencia para poder valorar los antecedentes que le proporciona la Fiscalía Nacional Económica, y ese es un trabajo que van a tener que ejecutar conjuntamente. Y el otro desafío orgánico que me parece necesario relevar es el tema de la exclusividad de la persecución. Si bien el sistema expresamente menciona que solo se puede iniciar una querella por parte de la Fiscalía Nacional Económica, yo al menos tengo algunas dudas de si es posible que la Fiscalía, el Ministerio Público, perdón, o algún querellante intente perseguir los hechos del mundo tratando de encasillarlo en figuras penales diferentes de la colusión. Y ahí yo creo que el que se acepte, digamos, esa alternativa o se trate de implementar, creo que introduciría muchos problemas a los ya desafíos que se están planteando con esta nueva forma. Y bueno, viene un conjunto de desafíos procedimentales que también son bien importantes. A mí me parece que la investigación de la Fiscalía Nacional Económica va a tener que tener en cuenta lo penal desde un primer momento. Y por lo tanto, la investigación administrativa va a tener que orientarse a aspectos en los cuales no existía una relevancia, por ejemplo, en cuanto a quiénes eran los sujetos concretos que habían desplegado los comportamientos, cuál era la intencionalidad de esos sujetos, por ejemplo, cuáles son específicamente las intervenciones de cada uno de ellos. Es decir, la investigación administrativa me parece que va a tener un alcance que debiera ser un poco diferente del que planteaba un sistema estrictamente administrativo. Hay desafíos procedimentales también en el ejercicio de las potestades de investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que va a tener que ser especialmente cuidadosa en el ejercicio de las facultades duras, precisamente porque esos antecedentes tienen que llegar a un procedimiento distinto en que el estándar de garantía es un estándar mayor, y por lo tanto el cuidado de las formas, de la manera en que se implementan esas potestades duras es algo sumamente relevante para conservar la prueba y para conseguir efectivamente los resultados del procedimiento penal. Me parece que la Fiscalía va a tener que ser especialmente cuidadosa en la tutela de los derechos de los imputados durante la investigación administrativa. Uso imputados ahí, yo sé que la palabra quizás un poco anticipar el procedimiento penal, pero se pueden transformar en ello, y por lo tanto es importante también cuáles son los derechos que ellos pueden ejercer dentro del procedimiento administrativo. También en el ejercicio de las facultades referidas a los deberes de colaboración que tienen los administrados, a mí me parece que se pueden generar algunas tensiones en cuanto a cuál es el alcance de esos deberes de colaboración que en el administrativo sancionador son tan comunes, pero que ahora, entendiendo que este procedimiento es lo que anticipa un procedimiento penal posterior, puede generar algunas restricciones. En cuanto a la delación compensada, también me parece especialmente relevante que la Fiscalía Nacional Económica tome especiales resguardos, precisamente porque va a tener que asegurar que ese beneficio que le va a proponer al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se mantenga en el procedimiento penal posterior. En la presentación del requerimiento, en el desenvolvimiento del procedimiento judicial infraccional, me parece a mí que van a haber ciertos matices derivados precisamente de que el objeto, es decir, aquello que hay que probar, es algo que va a ser un poco distinto, precisamente porque el énfasis del acuerdo, y esto es algo que creo que es importante mencionar, el acuerdo
en materia de libre competencia va a tener un contenido distinto que el que tiene en materia penal. El acuerdo se entiende en materia administrativa sancionadora mucho más económicamente que lo que se advierte en materia penal, que podríamos decir que es mucho más jurídica la visión que se tiene respecto del acuerdo. Bueno, desafíos procedimentales también en aquellos sujetos respecto de los cuales dirigir el procedimiento infraccional, cuáles son los hechos que se les va a imputar a esos sujetos, y luego una serie de desafíos que se plantean ya en el procedimiento penal propiamente tal. ¿Quiénes van a ser los imputados en el procedimiento penal? ¿Cuáles son los hechos que se van a imputar? ¿Cuál es la investigación que va a desenvolver el Ministerio Público de oficio y cómo va a intervenir en esa investigación la Fiscalía Nacional Económica? Había un desafío también en cuanto a cuál es el alcance de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, es decir, si el Ministerio Público solo se va a poder limitar a los hechos que son objeto de la querella o también va a poder extender esa investigación a hechos diferentes de los que se plantean ahí. ¿Cuál es el alcance entonces de la querella o qué tanto limita la querella la actividad del Ministerio Público? Desafíos referidos a la prueba y al estándar de la prueba. Sabemos que el estándar en materia penal es más alto, más allá de toda duda razonable, frente a la prueba clara y convincente que rige en materia administrativa sancionadora. Entonces, hay una diferencia en la solidez de las inferencias probatorias que es necesario alcanzar en este procedimiento penal. La mantención del beneficio de la delación compensada, como ya dije, me parece central, y un desafío en cuanto a la pena efectiva. Ya sabemos que hay una norma en el Decreto Ley 211 que aspira a que se imponga una pena efectiva a los responsables por el delito de colusión, y bueno, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre normas parecidas en las cuales se ha entendido que esa disposición del legislador no sería constitucional y por lo tanto se conspira también con esta idea que tenía el sistema o la modificación legal de que se ejecutaran materialmente las sanciones penales. Eso en cuanto a los desafíos que podríamos llamar derivados de la secuencialidad. Como ustedes ven, es un conjunto de dificultades, no sé si decirlas como dificultades porque no me parecen negativas, sino que más bien como puntos de inflexión. Yo creo que serían puntos en los cuales hay que fijarse especialmente cuando se desarrolla la actividad por cada uno de estos agentes, porque el sistema ya está implementado como esta doble fase, con una fase administrativa primero y con una penal, y por lo tanto esa secuencialidad tiene que orientar de una manera distinta la actuación de los dos sujetos, de los dos, digamos, dos instituciones intervinientes. Ahora viene un conjunto de desafíos referidos a la persecución e instancias de la Fiscalía Nacional Económica. Aquí me parece que hay un desafío importante en el ejercicio de la discrecionalidad que se le entrega a la Fiscalía Nacional Económica, y por lo tanto son desafíos derivados de seleccionar de manera adecuada, con criterios que sean consistentes, universales y además que sean motivados. El ejercicio discrecional de poderes que tienen una incidencia tan importante como esta es un desafío grande, y por lo tanto hay que tener muy en cuenta cuáles son esos criterios desde el primer momento y sobre todo los requisitos de universalidad y motivación. Es decir, es necesario que esos criterios se mantengan a futuro y sean criterios que orienten a los operadores también. ¿Ya? En el ejercicio de potestades discrecionales eso es algo fundamental. Y la motivación, es decir, por qué se escogen ciertos casos, por qué se entiende que hay algunos de ellos que tienen que tener una sanción penal y cuáles no. Un desafío de aplicación concreta, es decir, que a pesar de las dificultades que se plantea a través de este esquema, efectivamente lleguemos a casos en los cuales se pueda intentar la querella y que efectivamente se consiga una sanción penal. Un desafío de coherencia en el funcionamiento del sistema que de alguna manera recoge lo que ya he mencionado con anterioridad, y el desafío del control y de la responsabilidad. Este es el ejercicio de una potestad discrecional en un ámbito bien sensible y por lo tanto tienen que establecerse mecanismos racionales para poder controlar el ejercicio de esa potestad discrecional y en su caso para establecer la responsabilidad en el caso de que no se ejercite de acuerdo con esos parámetros que son los permitidos en el ordenamiento jurídico. Y finalmente hay un conjunto de desafíos que derivan de la acumulación de la sanción administrativa y la penal. A pesar de que el tipo penal de colusión es un tipo que recoge solo parcialmente la figura infraccional del artículo 3º letra A del Decreto Ley 211, a mí me parece que hay que afinar cuáles serían
los elementos que permiten darle un plus de desvalor a ese delito penal de colusión en relación con la infracción administrativa. Por lo tanto, yo no creo que baste con la selección del artículo 62, sino que además tienen que afinarse algunos criterios de merecimiento y necesidad que se relacionen muy profundamente con la lesividad y la fragmentariedad del derecho penal. Yo creo que este sistema de acumulación solo se justifica en casos especialmente graves, precisamente porque sabemos que el sistema de libre competencia es un sistema de los más graves, de las reacciones más graves existentes en el ordenamiento jurídico y que es muy penalizado, digamos, usando esa analogía precisamente por la afectación de los derechos de las personas, que puede significar no solo la sanción administrativa, teniendo en cuenta su cuantía, sino que además el procedimiento infraccional. Entonces a mí me parece que hay que afinar criterios que permitan entender cuándo procede esa acumulación, y tienen que ser casos especialmente graves. Y finalmente, desafíos derivados de la proporcionalidad de la persecución y de la sanción. Si bien el artículo 26 del Decreto Ley 211 contiene una regla que soluciona prima facie el principio de ne bis in idem, porque dice que se puede acumular la sanción administrativa y la sanción penal, a mí me parece que resulta pendiente el análisis de la proporcionalidad, teniendo en cuenta, sobre todo, como ya mencioné, la especial gravedad del administrativo sancionado. Y lo último que quería mencionar es, después de este listado de dificultades, o como ustedes quieran llamarlos, desafíos, a mí me parece mejor desafíos, pero cualquiera puede leerlo de una manera distinta, subsiste esta pregunta, es decir, ¿es el mejor modelo posible el que está implementando el sistema jurídico actual? Yo creo que teniendo en cuenta el sistema actualmente vigente en Chile, a mí me parece que es un sistema adecuado. Yo no pienso que esto deba mantenerse necesariamente en el futuro, y creo que un perfeccionamiento de las instituciones y además de las formas de cumplimiento o de las formas de ejecución de las actuaciones de esos distintos órganos puede obligar a hacer alguna modificación. Y quizás sea deseable que exista esa modificación en el futuro, que en definitiva sea el Ministerio Público el que tenga, por ejemplo, la querella, o que exista alguna forma más racional de sujetar un procedimiento administrativo sancionador, o resolver, digamos, la colisión entre el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento penal. Pero me parece que las condiciones no están dadas, y por lo tanto, como no están dadas esas condiciones, creo que es un imperativo del sistema proteger lo administrativo sancionador, no solo por la importancia que tiene, sino que por la eficacia que ha tenido, y por lo tanto puede ser un mecanismo, digamos, intermedio, o una forma de ir preparando un modelo que sea mucho más perfecto. Yo creo que en la medida en que podamos perfeccionar la institución penal, institucionalidad penal y procesal penal para delitos complejos como la colusión, yo creo que eso es algo que hay que relevar para quienes no trabajan en lo infraccional. La prueba de la colusión es una prueba difícil, los juicios son juicios complejos, la prueba no es una prueba que se aprecie por los sentidos, sino que es una prueba que normalmente hay que argumentar y comprender, y eso supone una serie de elementos, habilidades, formación, podríamos decir, máximas de la experiencia para los tribunales, pero también para los operadores, y todo eso supone un proceso de formación y de perfeccionamiento institucional que todavía no existe. Y por lo tanto pienso que por el momento, teniendo en cuenta las circunstancias vigentes, sigue siendo el mejor modelo, a pesar de todos los desafíos que plantea, que, como digo, yo creo que perfectamente pueden ser implementados si es que ex ante las autoridades los comprenden y pueden hacerles frente. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Excelente, Soledad, muchas gracias. Bueno, y ahora, como le adelantamos, tenemos unos comentaristas de primer nivel, y queríamos entonces partir con Andrés Montes Cruz, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y máster en instituciones legales de la Universidad de Wisconsin. Además trabajó, y esto es un hecho conocido, activamente en el Ministerio Público, y además también participó enérgicamente en la tramitación de la ley del 2016. Entonces, los comentaristas pueden ver que
porque el tiempo sí que es una tiranía, que uno de las pantallas aparece el tiempo de los 5 minutos para que lo tengan presente, para efectivamente tener tiempo después para los comentarios. Y a la gente que nos está escuchando, le pido que vaya haciendo comentarios o preguntas en el chat, de manera que podamos recogerla y procesarla en la última media hora de este debate. Adelante, Andrés. Estás silenciado. Bien, muchas gracias, Felipe. Saludo a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría hacer un reconocimiento y una felicitación al trabajo realizado por María Soledad. Creo que logra sistematizar en forma rigurosa, sistemática, en lo que ella llama desafíos, pero que yo denomino problemas, que conlleva la implementación de las modificaciones que estableció la Ley 20.945 en materia de la persecución penal del delito de corrupción. Algunos aspectos que yo creo que son relevantes tener presente para tratar de entender un poco esta figura. Lo primero es que luego de la modificación del año 2003, donde explícitamente el legislador decidió optar por el sistema administrativo y despenalizar todas las figuras de colusiva que existían hasta ese momento, no hubo mayor discusión, en verdad, hasta que la Fiscalía Nacional Económica empezó a hacer un extraordinario trabajo y empezaron a surgir colusiones que fueron muy significativas, con un alto impacto social y además que desde el punto de vista ciudadano tenían una consecuencia muy directa, partiendo por el caso Farmacia. Y en ese contexto se reinstala con fuerza la idea, la necesidad de necesariamente tener que reimpulsar y repenalizar. Veo que el tiempo avanza muy rápido, así que voy a tener que ir acelerando. Bueno, y básicamente se presentó un proyecto por parte del Ejecutivo el año 2015, y donde la figura era otra. Se permitía al fiscal nacional económico ejercer la acción penal, pero también se le daba la opción de optar en paralelo por presentar requerimientos ante la Fiscalía Nacional, Tribunal de Defensa de Libre Competencia. E incluso se le daba la opción de poder hacer las dos cosas de forma simultánea, lo cual no deja de ser interesante. En el curso legislativo hubo varios cambios en este proyecto, uno de los cuales también implicó después incorporar una figura donde se regulaba el momento en que el fiscal nacional económico debía presentar esta querella, y que era básicamente el momento en que necesitaba solicitar medidas intrusivas a un ministro de Corte de Apelaciones, o bien el momento en que presentaba el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Esto fue mutando, hubo varios cambios, muchas indicaciones, pero para entender el sistema hay que entender que busca compatibilizar distintos objetivos. Primero, busca preservar el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica, destacado en ese momento, y sigue siéndolo, y que ha permitido detectar y perseguir y sancionar conductas anticompetitivas relevantes que hasta antes este sistema no se había logrado identificar. Segundo, se busca siempre promover la colaboración compensada como una herramienta valiosa que ha demostrado utilidad en la detección y persecución de los carteles. Y finalmente hay un espíritu en el legislador de coordinar el trabajo, de buscar canales de coordinación del trabajo entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. No sé si lo recuerdan, pero hubo un tiempo que las relaciones fueron muy tensas, estuvieron marcadas incluso por conflictos judiciales, producto de la solicitud de entrega de información, y se notaba que, por decirlo como suave, la relación no era fluida. Otro tema importante para comprender el proyecto y cómo se llegó a lo que se llegó, es que siempre hubo una tensión fuerte entre los intereses de la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Y los puedo sistematizar así, no sé si van a estar de acuerdo las personas de la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público que están presentes, pero por una parte la Fiscalía Nacional Económica le molestaba a la figura de la colusión y pretendía, la figura penal de colusión, y pretendía que el sistema se alterara lo menos posible, como un propósito. Y por otra parte, el Ministerio Público buscaba que el inicio de la investigación y el ejercicio de la acción penal no dependiera de la discrecionalidad del fiscal nacional económico y que tuviera algún sistema de control. El resultado de todo esto fue un sistema muy complejo, que a mi juicio es anormal en nuestro sistema jurídico y que busca compatibilizar todos estos intereses, donde claramente el legislador le da preferencia al sistema administrativo por sobre el sistema penal. Y es una opción que no hay que discutir.
De hecho, se subordina el sistema penal a los resultados del sistema administrativo. Decisión que no es pacífica. Ahora, ¿puede funcionar? Este sistema, en teoría, podría funcionar. Sin embargo, se comprometen seriamente algunos objetivos del sistema penal. Brevemente, problemas graves. Uno, la no presentación de querella por parte del Fiscal Nacional Económico. No me voy a referir en detalle. Falta de medidas cautelares personales. El Ministerio Público no tiene ninguna herramienta para asegurar la comparecencia del eventual querellado al cumplimiento de la pena. La vigencia de los artículos 285 y 286 del Código Penal. ¿Qué va a hacer un fiscal o un juez frente a la recepción de una denuncia o querella? Es posible que el Ministerio Público inicie por esa vía, y eso es un tema que no es menor y que claramente va contra la lógica del sistema establecido. Y finalmente, el transcurso del tiempo está mitigado a través de una serie de definiciones legislativas, como la incorporación de prueba que ha sido obtenida con autorización judicial, la participación de los delatores, la declaración de prueba anticipada y una regla especial de prescripción. Pero la pregunta es, y creo que esta es la gran reflexión, ¿asegura este sistema la persecución oportuna y eficiente del delito de corrupción por parte del Ministerio Público? Todos los problemas que se han relevado, tanto por María Soledad como por todos los comentaristas, creo que nos entregan material más que suficiente para analizar esa pregunta. Y termino, veo que el tiempo ya se me fue, diciendo que tal vez es una buena oportunidad, a partir de esta discusión, para remover las ideas que estuvieron en juego en ese momento y ver si existe alguna fórmula que permita optimizar o que permita sistematizar de mejor forma los objetivos de ambos sistemas. Eso es, Felipe, porque no quiero excederme demasiado del tiempo dado. No, muchas gracias, Andrés, muy interesante. Y ahora entonces vamos con Raúl Núñez, quien es abogado de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, y también ha sido asesor permanente de la Fiscalía Nacional Económica en temas procesales. Adelante, Raúl. Buenos días. Primero, muchas gracias al Centro de la Competencia, Universidad Adolfo Ibáñez, y a su director por la posibilidad de poder comentar el excelente texto justamente de María Soledad, que a mí me parece que es un punto de inflexión sobre los diferentes temas que van a ser, digamos, problemáticos y se van a abordar en el futuro. Una primera cuestión. Lo que yo planteo es simplemente algo muy sencillo. La querella al Fiscal Nacional Económico es el límite a la persecución penal. Esto es un déjà vu de los delitos tributarios. Es un déjà vu. Por tanto, y a mí no me interesa cómo debería ser la ley. Yo voy a hablar de cómo es la ley y cómo se debe interpretar la ley, que es lo importante. Primer punto importante. El Código Procesal Penal reconoce la existencia de delito de acción penal privada, pública y preinstancia particular. Y en los preinstancia particular, por la existencia de bienes jurídicos individuales, intereses que tienen que ver con el sentimiento de las personas, etc., se deja que solo se inicie el proceso siempre que haya una denuncia o una querella. Pero la verdad de las cosas es que al lado de esto existe otra institución, que son los delitos, en este caso, que no de preinstancia particular, sino que son aquellos que requieren una autorización de un ente estatal. Y esto lo reconoce la doctrina, tanto la alemana, la italiana, la francesa, etc. Existe esta otra categoría que igualmente en Chile se reconocería justamente a propósito de la legislación chilena. Fíjense ustedes que en estos casos el ente estatal lo que hace justamente, o se le entrega esto, por su especial calidad, por su especial conocimiento sobre una parte o una, digamos, sección, en este caso del derecho. Fíjense ustedes que esto opera en materia tributaria, y esto es interesante. En materia tributaria, en realidad, quien maneja la persecución penal de los tributarios y asesora realmente, y en realidad que lleva la cosa, es a Servicio de Impuestos Internos. Y esto es una cosa básica, hay que entenderlo. Es más, algún autor ha planteado que en realidad no es posible que hayan dos entes estatales persiguiendo a una persona. Rompe en principio de igualdad, y en ese caso tendría que ser uno. Una posibilidad sería entregarse directamente a la Fiscalía de la Persecución Penal directa, única, y al otro lado, Servicio de Impuestos Internos. Así lo plantea, por ejemplo, Daniel Pastor en Argentina. Pero la pregunta fundamental acá es, bueno, el delito de colusión lo tenemos, que requiere la existencia de esta querella del Fiscal Nacional Económico, que implica la investigación por un ente especializado que va a determinar quiénes son las personas
y qué hechos se van a llevar a persecución penal. Ojo, tiene importancia esto porque recuerden ustedes que en realidad la Fiscalía Económica va a perseguir usualmente o persigue personas jurídicas, van a ser personas naturales, que forman parte digamos, del entramado de la persona jurídica, que van a pasar a persecución finalmente penal, en un momento posterior, una secuencialidad, como decía justamente María Soledad. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? Algunos autores dicen que esto sería unas condiciones de procesabilidad. En Chile, esas condiciones de procesabilidad se dicen que son aquellas circunstancias que determinan justamente la admisibilidad de la promoción o la persecución de la acción penal y por ende constituyen supuesto imprescindible justamente para el nacimiento y desarrollo de la relación jurídico-procesal. Pero la verdad, ¿qué es exactamente esto? En realidad esto es un presupuesto procesal. Un presupuesto procesal, los presupuestos procesales pueden ser de tres tipos. Esto la doctrina en general del derecho procesal lo acepta tanto en materia civil como penal. Tienen que ver aquellos que se refieren a la capacidad del tribunal, aquellos que tienen que ver justamente con la perseguibilidad del hecho concreto o aquellos que tienen que ver con la perseguibilidad del acusado. Este punto, el segundo, se refiere justamente, por ejemplo, ya Roxin y Schunemann lo dicen, se refiere justamente a la idea de que tiene que haber una instancia de persecución penal o una autorización administrativa del caso concreto. Pero, ¿qué significa esto? Que sea un presupuesto procesal. Significa, esencialmente, que sin la querella del Ministerio Público no existe relación jurídico-procesal válida, de ningún tipo. Por tanto, el Ministerio Público no puede iniciar la investigación de nada y no puede formalizar a nadie. Pregunta, ¿podría en este caso la Fiscalía Económica presentar una querella contra quien resulta responsable? Tampoco es posible. Una cuestión bastante sencilla, ¿por qué? Porque el Código Procesal Penal, cuando habla de la querella y se refiere a esa posibilidad, dice que es para investigar, pero en realidad, ¿qué va a investigar? Si estamos frente a un ente que ya investigó, sabe perfectamente. El Servicio de Impuesto Interno sabe quiénes son los infractores, y la Fiscalía Nacional sabe quiénes son los infractores, más que el Ministerio Público. Por tanto, aquí no es una cosa simplemente de investigar yo creo que hay una persona, y creo que no, que sabe perfectamente quiénes son. También, obviamente, aquí tiene que tener en consideración que los hechos pueden ser, digamos, distintos, se puede, o mejor dicho, ¿puede incorporarse personas distintas a las señaladas en la querella? Tampoco, porque falta un presupuesto procesal que me permite que nazca relación jurídico-procesal penal válida. En consecuencia, todo queda amarrado a la querella del fiscal nacional económico. Si eso es malo o eso es bueno, a mí no me compete decir. Es simplemente estoy hablando de lo que es el sistema jurídico, podríamos decir, como es ahora y no como debería ser. Como debería ser es una pregunta que no voy a contestar. Para eso habría que hacer otro paper y así lo podría explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y ahora le quiero pedir a Andrés Salazar que tome la palabra. Andrés es abogado de la Unidad Especializada en Delitos Económicos del Ministerio Público. Tiene un máster en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra y de Barcelona y está con un doctorando en la Universidad de Barcelona. Andrés, por favor. Muchas gracias, don Felipe. Muchas gracias al centro por la invitación y además, bueno, agradecer también a Soledad por habernos dado este artículo brillante que nos permite ponernos en el contexto de nuestra legislación y los problemas que yo aquí comparto con el fiscal Montes, los problemas que traerá para la praxis. Algunas cuestiones previas antes de entrar a lo que se me pidió comentar, que son las posibilidades de coordinación. Al asumir la decisión de criminalización, el legislador chileno estableció lo que a mi modo de ver, no tengo el tiempo para sustentar esta afirmación, es el delito económico más grave del sistema penal chileno, que es la colusión. Pero, contradictoriamente, el legislador chileno, al asumir la decisión de criminalización, hizo todo lo posible para neutralizar al ente especializado en la persecución de delitos. Por lo tanto, eso obsta desde ya a las posibilidades de generar una persecución penal eficiente. El órgano que naturalmente está llamado a conocer, investigar los delitos, no puede intervenir de manera temprana en la investigación de los mismos. Y por lo tanto, al quedar excluido, es posible prever
ciertas ineficiencias involuntarias, obviamente, que podrían darse en la obtención de prueba relevante en sede penal, pero irrelevante en sede administrativa. Piénsese, por ejemplo, como bien lo constata la profesora Krause, en todo lo que dice, guarda relación con las posibilidades o con la necesidad de construir indicios relacionados con la adscripción de responsabilidad penal. Esto es, con la imputación de dolo, básicamente. Otro aspecto a los cuales no está acostumbrado a obtener prueba la Fiscalía Nacional Económica guarda relación con las discusiones en torno al principio de autorresponsabilidad y la extinción de competencias al interior de una organización empresarial a la hora de responder penalmente, como son aquellas que se sustentan en el principio de confianza y en la delegación de funciones. El Ministerio Público puede verse impedido de haber accedido a pruebas relevantes para identificar dentro de la organización empresarial quiénes son los responsables. A la Fiscalía Nacional Económica le basta, por la propia estructura y la configuración del sistema administrativo sancionador, con imputaciones más genéricas. Recordemos que en el derecho penal no todos son competentes de todo y está excluida la responsabilidad objetiva. Por lo tanto, la posición que ocupen los directivos de una empresa no necesariamente lleva al hecho de responder penalmente por esos hechos. Hay una trivialidad ahora entrando a las posibilidades de conversación, de coordinación en el sistema, en decir que la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público están obligados a coordinarse, puesto que esto está mandatado por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en particular el inciso segundo del artículo 5 de esa norma. Ahora, la estructura secuencial tiene tremendos problemas. ¿Por qué? Porque impide las posibilidades más interesantes de coordinación, como por ejemplo la creación de equipos conjuntos entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Por otra parte, existen desafíos de traducción, pero también de sofisticación del lenguaje en materia penal. Además, otro ámbito en donde se prevé una necesidad de coordinación es en la capacitación. Por ejemplo, piensa en este caso, la Fiscalía Nacional Económica presenta el requerimiento y el Ministerio Público advierte que se podrá litigar en torno a cuestiones de ignorancia deliberada. Para que la Fiscalía Nacional Económica esté en condiciones de recoger pruebas relevantes para esa posible litigación en el futuro, entonces debe existir capacitación también desde el sistema penal hacia el sistema administrativo sancionador. Por otro lado, hay una serie de cuestiones de coordinación que asoman como relevantes. La protección de la delación compensada, establecer reglas claras y reconocidas por ambos entes administrativos, como por ejemplo, y sobre todo en materias no reguladas, como por ejemplo, ¿qué pasa si el delator se niega a aportar antecedentes ante los tribunales criminales? ¿Se deberá iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador en contra de aquel? ¿Cómo reaccionarán ambas instituciones? Luego hay otros temas en los cuales no me puedo extender, que es, por ejemplo, el resguardo de la información sensible entre competidores, que ya lo abordó la profesora Krause, el resguardo de la cadena de custodia digital, el tratamiento de alegaciones de secreto profesional que ambas instituciones deben reconocer, y piénsense en casos, y con esto termino, como la extradición de imputados que cometen el delito desde el exterior o la obtención de pruebas en el exterior, donde el Ministerio Público es el único agente reconocido por las potencias extranjeras para incorporar antecedentes en investigaciones de carácter criminal. Finalmente, con esto termino, coincido con la doctora Krause en que en la discrecionalidad y en el ejercicio de discrecionalidad se juega mucho de la legitimidad del sistema. Y en eso, como bien constató el profesor Raúl Núñez, no queremos volver a vivir experiencias como las que se han vivido en materia tributaria. Con eso termino, muchas gracias y disculpen la extensión. Muchas gracias, André. Y ahora entonces le pediría a Jorge Bofill. Jorge es socio de Bofill Escobar Silva Abogado, es abogado de la Universidad Católica del Paraíso y es doctor en Derecho por la Universidad de Erlangen, Nuremberg, Alemania. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Tengo la sensación de que luego de la dictación de la ley 20.945, o sea, la reforma del año 2016, casi nadie quedó contento. Probablemente la Fiscalía Nacional Económica, menos que otros, digamos, menos descontenta que otros, pero claramente el Ministerio Público no, y probablemente si uno se imagina a un imputado que tiene que enfrentar sucesivamente dos procesos, tampoco. Antonio Bascuñán plantea un modelo distinto, muy distinto de lo que tenemos hoy día. Eso me parece además muy razonable. Es materia de su comentario, así que yo voy a quedarme con lo que tenemos para los efectos de mi comentario. El trabajo de Soledad Krause hace un muy buen intento por darle algún sentido a la secuencialidad, proponiendo que a nivel administrativo la Fiscalía Nacional Económica incorpore ciertas prácticas con el propósito de darle eficacia a la persecución penal posterior. La hemos escuchado, de modo que no voy a entrar en más detalle. La pregunta, creo yo, en esta materia es si, dadas las distintas lógicas de ambos sistemas, el administrativo de libre competencia y el penal, es imaginable que en el procedimiento administrativo se modifique la práctica de modo de respetar garantías individuales de un modo tal que posteriormente, con ocasión del proceso penal, no existan discusiones respecto de la licitud o ilicitud de lo actuado para los efectos de sustentar una eventual imputación penal. Mi opinión es que no. No creo que eso sea posible en el estado actual de la legislación. En una solución diferente, por cierto, pero con el estado de cosas actual yo no lo veo factible. Son modelos regulativos demasiado distintos, son modelos procesales también demasiado diferentes como para imaginarse que a nivel administrativo se incorpore lo que constituye la base de funcionamiento del sistema penal. Pero tampoco creo que esto sea tan complejo desde el punto de vista del proceso penal. El fenómeno de investigaciones previas de órganos administrativos, lo ha mencionado Raúl Núñez, no es exclusivo de la libre competencia. Se da mucho en el mercado de valores. No es raro que a nivel de mercado de valores, la antigua Superintendencia de Valores, hoy día la Comisión para el Mercado Financiero, realice un relativamente largo acopio de investigación para los efectos de una formulación de cargo o para perseguir una infracción en el respectivo ámbito de competencia. Lo mismo pasa con el Servicio de Impuestos Internos. En todos ellos hay un trabajo previo de acumulación de antecedentes que redundan en la actuación administrativa y eventualmente a veces en la penal. Y mi experiencia práctica en esta materia es que está asumido el hecho de que eso que reunió el ente administrativo no necesariamente va a satisfacer un estándar penal para los efectos de la persecución y la prueba, y esa es la tarea que normalmente en ese tipo de situaciones asume el Ministerio Público. Naturalmente que lo particular del caso, y este es el problema probablemente, que con el fin de proteger el sistema de delación compensada como la herramienta clave para los efectos del descubrimiento y persecución de carteles, el proceso penal se va a iniciar muchísimo después de la manera que está regulado, con el consiguiente riesgo de pérdida de pruebas producto del paso del tiempo. Y en este marco, a diferencia de lo que plantea Soledad, lo único que yo me puedo imaginar, ya lo dijo recién Andrés Salazar a propósito de la forma en que está concebida la coordinación de los entes estatales, es que exista una colaboración más estrecha entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público, para que, por ejemplo, yo no pertenezco a ninguna de las dos entidades, pero se me ocurre que podría haber un intercambio de información protegido por confidencialidad, que permita que el Ministerio Público sugiera, por ejemplo, que la Fiscalía Nacional Económica realice o lleve adelante durante la fase administrativa diligencias de investigación que posteriormente van a ser importantes llegado el momento de la persecución penal.
pero es lo más que me puedo imaginar como una forma de permitir una conversación un poco más fluida entre ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ahora entonces le voy a pedir sus 5 minutos a Matías Belmonte, que es doctorando en Derecho también de la Universidad Pompeu Fabra, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y de la Universidad Pompeu Fabra, es abogado de la Universidad Católica de Chile y trabajó en la Fiscalía Nacional Económica hasta el 2019. Adelante, Matías. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un honor gigantesco poder comentar el brillante documento de Soledad y compartir panel con expertos tan reconocidos, tanto en el derecho a la competencia como en el derecho penal. Bueno, uno de los principales problemas ante el trabajo de Soledad es que uno no encuentra muchas cuestiones adicionales que agregar, y en ese sentido yo, en primer lugar, quisiera profundizar sobre un aspecto que para mí subyace a todos los desafíos que han sido comentados, y en segundo lugar ejemplificar con la delación compensada cómo esa diferencia, en primer lugar que subyace, que es la diversidad de fines entre dos ramas del derecho, se puede expresar en la delación compensada. Entonces, en cuanto a lo primero, yo efectivamente estoy de acuerdo, como dice Soledad en el documento, que existe una diversidad de principios, de reglas, de lenguajes, entre el derecho penal por una parte y el derecho de la libre competencia por otra. Y lo que quisiera destacar es que esa diversidad se da por una diferencia original que tiene que ver con una diversidad de fines de ambas ramas del derecho. En efecto, por una parte, el derecho administrativo sancionador, del cual el derecho de la libre competencia forma parte, tiene como objetivo la regulación de determinados sectores de actividad mediante el reforzamiento de sus normas a través de sanciones que sirven una eficacia disuasoria, si se quiere. Y en este sentido, esta rama del derecho no tiene una especial preocupación por el reproche personal e individual a un sujeto responsable, sino que más bien tiene por objeto evitar de manera general o estadística, si se quiere, la aparición de comportamientos disvaliosos. Y en el ámbito específico que comentamos, el objetivo es claro, en el fondo, la promoción y defensa de la libre competencia. En cambio, por el contrario, en el derecho penal, lo que uno encuentra es que se construye sobre normas que tienen por objeto la protección de bienes jurídicos esenciales e indisponibles para la sociedad, y además lo hace respecto de los comportamientos más intolerables respecto de esos bienes jurídicos. Y por lo tanto lo hace también a través de penas que se fundamentan sobre un reproche o un juicio de reproche personal al sujeto responsable. Y esta diversidad de fines explica entonces que se aprecien estas diversas diferencias que están anotadas en el documento, entre otras este plus de disvalor entre el ilícito administrativo y el delito penal, la diversa también apreciación sobre garantías formales a las cuales está sometido el sujeto que se ve ante uno de los dos procesos, y también respecto a la apreciación que tiene cada una de las ramas del derecho sobre garantías materiales como el principio de culpabilidad. Y de esta manera puedo hacer el salto al segundo aspecto que quiero comentar, que es cómo esa diversidad de fines se puede ver en la tensión que existe respecto de la apreciación sobre la delación compensada de ambas ramas del derecho. Lo que yo veo es que la legitimidad de la delación compensada desde la perspectiva de libre competencia se acota, y es perfectamente correcto que así sea por lo que acabo de explicar, a la evaluación de si la delación compensada es legítima, o perdón, más que legítima, es eficiente en la disuasión de colusiones, y en esa línea o en ese sentido es que la delación compensada es evaluada por la mayoría de las autoridades antitrust del mundo como la principal herramienta anticartel. Lo que ocurre es que desde la perspectiva del derecho penal ese análisis no es suficiente. Es decir, un derecho penal que se construye sobre un reproche personalísimo, diría mejor, no basta esa evaluación, y lo que hay que responder es si es legítimo, además de ser necesario, si es legítimo que se pueda eximir de pena a un sujeto que es plenamente responsable de haber incurrido en un comportamiento de tal gravedad que lo hizo merecedora de prohibición y de sanción penal por el hecho de incurrir en un comportamiento postdelictivo como la delación compensada, sobre la cual se erigen injustificada o justificadamente ciertos reparos críticos y de índole ética además. Dicha respuesta, si uno la busca en la tramitación de la ley del 2016, no la va a encontrar, porque la verdad es que, como ha sido comentado, la traslación del beneficio de la delación compensada desde la sede de libre competencia al derecho penal fue una respuesta cuasi automática
al objetivo predefinido de proteger la eficacia de la delación compensada. Y el problema, y aquí viene el problema, y quizá ya voy acercándome al final, es que si uno revisa la doctrina penal mayoritaria, lo que va a encontrarse con una situación preocupante. Es que la gran mayoría de los autores tiene una aproximación muy negativa y muy crítica respecto a instituciones como la delación compensada y otras instituciones análogas. Y en ese sentido, bueno, en lo personal yo me encuentro realizando una investigación que tiene por objeto justamente ver si hay alguna visión alternativa que sea posible legitimar la delación compensada a la luz de los propios fines del derecho penal. Y para cerrar, entonces, yo quisiera señalar que, como se ve, la comprensión recíproca entre ambas ramas del derecho y sus fines no es una cuestión meramente teórica, sino que tiene consecuencias prácticas relevantes. Y por eso no me parece que los desafíos que en relación a la delación compensada apunta Soledad Krause sean artificiales, como en algún comentario pude leer, pues dado que la jurisprudencia penal se va a alimentar el día de mañana de los criterios doctrinarios, yo ahí aprecio un germen de tensión e incertidumbre que puede minar una de las condiciones esenciales que garantiza la efectividad de la delación compensada como una herramienta eficaz. En fin, eso ha sido mi intervención. Reitero los agradecimientos. Ha sido la verdad que para mí todo un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías. Y ahora entonces le vamos a pedir que hable Verónica Rosenbluth. Ella es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra. Es profesora de la Universidad Católica de Chile y trabajó por 10 años en el Ministerio Público. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti por la invitación y al centro. Verdaderamente un honor poder comentar un trabajo de Soledad tan lúcido. Mi comentario simplemente pretende llamar la atención sobre un desafío adicional que pudiera existir y que modestamente creo que existe, ¿no es cierto? Es como un elefante blanco que quedó ahí entre medio de este modelo que nos propone la ley 20.945 y que se vincula con el aspecto de secuencialidad que menciona Soledad en su trabajo, puntualmente con aquellos que ella denomina orgánicos, ¿no es cierto? Y vinculado ya directamente a la exclusividad de la persecución penal que el sistema otorga al fiscal nacional económico. Y este desafío adicional tiene que ver con que hay algo que no cuadra, hay algo que aquí nos cierra. Y es lo que uno puede ver cuando ve el modelo que estableció la ley, en que por un lado se asegura, ¿no es cierto?, la titularidad exclusiva de la acción penal al fiscal nacional económico, para lo cual se le da un plazo de 6 meses, pero paralelamente la ley establece que el plazo de prescripción de esta acción penal es de 10 años. ¿Y qué es lo llamativo? Que ambos plazos, es decir, tanto el de 6 meses que se concede al fiscal nacional económico para ejercer la acción penal o para resolver y manifestar su voluntad de no hacerlo, como este plazo de prescripción, se cuentan ambos desde que queda ejecutoriada la sentencia del Tribunal de Libre Competencia. Entonces aquí hay algo que no cuadra, es decir, por un lado tenemos un plazo de prescripción de 10 años, pero por otro lado tenemos un plazo acotado de 6 meses, dentro del cual el único organismo facultado, según este modelo, para sustentar la acción penal debe hacerlo. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre después? Caemos como un abismo, ¿no es cierto?, en que la verdad es que no tenemos claridad, o creo que podríamos no tener claridad de lo que ocurre. Y me parece que simplemente aceptar que entonces precluye cualquier tipo de facultad de perseguir un delito de colusión, me refiero al del artículo 62 del decreto ley, no a figuras como el 285 del Código Penal, no tiene sentido. ¿Por qué no tendría sentido? Porque cuando el legislador nos da un plazo de 10 años de prescripción, está claramente manifestando la convicción de que la necesidad de castigo se mantiene intacta. Da lo mismo cuántos años hayan pasado desde el hecho base que dio lugar a la infracción contra la libre competencia y al delito de colusión. Entonces, modestamente, lo que planteo en mi comentario es tratar de dar una interpretación alternativa que sea útil y, por cierto, distinto a la que escuchamos recién del profesor Raúl Núñez. ¿Y cuál es esta interpretación? La interpretación es decir que como esto no tiene sentido, las normas del decreto ley 211 que actualmente reservan la exclusividad del ejercicio de la acción penal para el fiscal nacional económico y que excluyen la aplicación de normas como el artículo 166 del Código Procesal Penal, es decir, que prohíben al Ministerio Público o más bien le niegan la facultad de iniciar de oficio una investigación frente a delitos de acción penal pública, tiene sentido solamente cuando pende o se encuentra pendiente este plazo de 6 meses. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la ley 20.945 simplemente no se reguló
qué es lo que pasa luego de esos 6 meses, y estamos por tanto frente a una situación en que no tenemos norma especial que nos diga si esto sigue siendo, como plantea el profesor Raúl Núñez, un delito de acción previa instancia particular. Es decir, aquí, y esto es la propuesta, tendríamos que conceder que tiene plena vigencia la norma general, que está en el artículo 53 segundo del Código Procesal Penal, y decir que salvo norma especial al contrario, que en este caso no existe, ¿no es cierto?, respecto de todo el plazo que resta a la prescripción de la acción penal del delito de colusión una vez que han transcurrido estos 6 meses, ¿no es cierto?, que tiene el fiscal nacional económico para ejercer esta acción penal. Entonces no hay regla especial, y en esa medida la naturaleza o el carácter de la acción penal del delito de colusión vuelve a ser de acción penal pública, y el Ministerio Público tendría entonces la facultad de iniciar una investigación de oficio. Uno puede estar legítimamente de acuerdo o no con esta explicación, simplemente yo creo que esto es una dificultad evidente, esto es una pequeña grieta, ¿no es cierto?, en este sistema que se estructuró en base a esta reforma legal, y creo que es necesario que en algún momento efectivamente esto se solucione. ¿En qué sentido? Renovando o no la discusión acerca del sentido que tenga la titularidad exclusiva de la acción penal, puede ser, o simplemente haciendo fe de este sistema, ratificando esa decisión del legislador que tomó en el año 2016 y ajustando el tema, es decir, por ejemplo, sacando este plazo de 6 meses, y así como ocurre en materia tributaria, simplemente identificar la facultad que se da a esta agencia estatal con el mismo plazo de prescripción que se concede para la acción penal del delito. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y en el tiempo justo, se agradece. Y ahora le quiero dar la palabra a Antonio Bascuñán Rodríguez, es profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, abogado por la Universidad de Chile y con estudios de posgrado de la Universidad de München. Adelante, Antonio, tienes el micrófono apagado. Ahí sí. Gracias, Felipe. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a comentar el trabajo de María Soledad. Verónica acaba de referirse a la regulación existente como un elefante blanco. Un elefante blanco es un objeto inútil, costoso y muy difícil de desprenderse. Y esa es una caracterización no metafórica, a mi juicio, bastante certera de lo que tenemos como regulación de la responsabilidad penal por la colusión. El sistema no es simplemente un sistema de secuencialidad, no, es primero secuencialidad, presuponiendo como condición de procesabilidad cosa juzgada en el procedimiento sancionatorio administrativo, que dicho sea de paso, es un procedimiento que no deja de ser curioso, tiene las facultades no intrusivas más poderosas que se conocen, aparte de la del Ministerio Público, para terminar en un juicio sumario. ¿No? Una discusión de apenas juicio sumario. Es curioso como un procedimiento sancionatorio administrativo. Pero fuera de eso, no necesitamos primero cosa juzgada en ese punto. Eso es secuencialidad. En segundo, hay un filtro de gravedad, ¿no? Como si la tipificación de un comportamiento como un comportamiento constitutivo de crimen, con pena de crimen, no requiriera además un filtro de gravedad. O sea, que el legislador no hubiera decidido él, ¿no?, cuál es lo que merece o necesita pena, sino que se requiriera un examen por sobre el examen del legislador. Y finalmente hay una decisión de participación compulsiva de la Fiscalía Nacional Económica en el procedimiento penal, una vez que decide ejercer la acción penal parcialmente sujeto, ¿no?, a su decisión discrecional. En lo que respecta a la discrecionalidad, quisiera hacer ver que hay una guía que los comentaristas no han tomado en consideración, sí lo hace María Soledad en el documento, pero que eso contribuye a disminuir, ¿no?, la discrecionalidad, una guía de la Fiscalía. Ahora, los tres rasgos, a mi juicio, son rasgos incorrectos. O sea, son rasgos deficientes, son rasgos inconvenientes, son rasgos disfuncionales, ¿no?, al ejercicio de la potestad punitiva adecuada en relación con el ilícito de la colusión. María Soledad nos dice al final hoy día que quizás no sea el mejor modelo en abstracto, claro, ella no tiene una visión panglosiana de la regulación, pero que dadas las condiciones, ¿no?, del derecho chileno es la mejor solución. Y entonces eso quiere decir que algo que tiene tantos problemas, y ojo, que los problemas que han mencionado los intervenientes son todos problemas desde el punto de vista de la prosecución.
salvo Jorge, que hizo referencia, Jorge Bofill, a los posibles problemas desde el punto de vista de la defensa, han sido todos problemas unilateralmente considerados, tal como en la tramitación del proyecto de ley fueron considerados. Solo fueron considerados unilateralmente los problemas desde el punto de vista de la persecución administrativa y la persecución penal. Pero la secuencialidad produce los problemas que vimos para la persecución, pero también produce los problemas del agotamiento de las posibilidades de defensa, si es que se es imputado en los dos procedimientos, o un problema aún mayor, que es el hecho de que se deciden cuestiones cruciales para la responsabilidad penal posterior, en un procedimiento en el que no se es parte, por lo tanto no se tiene derecho a intervenir en defensa de lo que después no se va a utilizar en contra. El filtro de gravedad tiene el problema de que erosiona la decisión del legislador porque la asume, ¿no?, como si fuera sobreinclusiva, necesariamente sobreinclusiva, ¿no?, y por lo tanto sometida a un escrutinio de qué casos típicos son, no obstante, fíjense, merecedores o necesitados de punición. ¿No? Ahí hay un punto que es una tensión entre María Soledad y Andrés, ¿no? Si es efectivamente la colusión el más grave crimen, ¿no?, económico, la pregunta es que ciertamente no es la colusión tipificada en el artículo 62, sino que es la colusión revisada por la Fiscalía que se transforma en virtud de esa revisión, ¿no?, en el más grave crimen. Bueno, esa sobreinclusividad no es una decisión legislativa razonable. Y finalmente la participación compulsiva no es sensata, lo dijo Raúl, la participación compulsiva puede producir una asimetría desde el punto de vista de los derechos de defensa, y lo cuerdo, por cierto, es la coordinación en el ejercicio de la acción administrativa por la Fiscalía, la acción penal por el Ministerio Público. Así que con todas esas deficiencias es la mejor solución posible para el mundo en que vivimos, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué diablo es el mundo en que vivimos? Y el mundo en que vivimos es un mundo que desde este punto de vista, a juicio de su seguro servidor, es un mundo desquiciado. Ahora, es un mundo desquiciado porque se ha producido, ¿no?, algo así como una circunvolución completa en que lo que parte como compensación de la incapacidad del sistema penal para absorber toda la complejidad del litigio de significación económica, hoy en día se pretende mantener también, pese a que el sistema penal ha ido evolucionando en su capacidad de absorción. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si generamos un sistema penal capaz de absorción de la complejidad, ¿no?, del litigio de significación económica, ¿qué sentido tiene mantener lo que surge como compensación de esa incapacidad? Y la respuesta, a juicio mío, es que no tiene sentido y que es necesario entonces avanzar a un sistema distinto. Esto, por supuesto, ya es de ley lata, y yo, a diferencia de lo que Raúl dice, yo creo que es lo que vale la pena discutir. Lo que de verdad vale la pena discutir no es cuántos ácaros tiene el elefante blanco, no, sino cómo sustituimos el elefante blanco por un sistema sensato. Ese sistema sensato tiene que ser un sistema en que Fiscalía Nacional Económica y Ministerio Público colaboren desde el inicio de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, o sea, que haya un protocolo de entendimiento y de trabajo mutuo, de modo tal que se tome una decisión, ¿no?, de vía penal o vía administrativa. Si se toma una decisión de vía penal, es al Ministerio Público. Es importante, ahí lo importante es no solo la subsumibilidad, sino que sobre todo la cuestión, ¿no?, de la prosperabilidad de la acción penal. Y en esa cuestión es obvio que el Ministerio Público tiene que conversar con la Fiscalía Nacional Económica para tomar la decisión. Y si la Fiscalía Nacional Económica toma la decisión por falta de prosperabilidad, no por falta de merecimiento. No, si la cuestión es merecimiento, quiere decir que la ley está mal diseñada y que la ley tiene que definir con más precisión qué es lo que es, ¿no?, penalmente relevante respecto de lo que es, ¿no?, infraccionalmente relevante en materia de colusión, y no transferir toda la colusión administrativa a la colusión penal. Pero una vez que se toma la decisión, entonces no decae la posibilidad de la responsabilidad penal, si es que se toma la decisión administrativa, o se concentra, todo el litigio se concentra, no en el litigio penal, si es que se toma la decisión del litigio penal. Esa, a mi juicio, es la solución sensata. Y el problema que tenemos en la profesión legal es que hacemos lo que ahora está muy de moda decir, no, naturalizamos. Es decir, consideramos que lo que existe institucionalmente tiene algo así como evidencia moral o de justicia intrínseca, y por eso nos cuesta enormemente desentendernos de ello en la búsqueda de una mejor solución. A mi juicio, lo que tenemos que hacer, desde luego,
¿no? A nivel de ley LATA es seguir comentando los desafíos, ¿no? Que María Soledad nos ha identificado, pero no podemos naturalizar la situación y pensar que, por decirlo así, mejorar las situaciones respecto de un mundo institucionalmente desquiciado no es avanzar. Lo que hay que hacer es hacerse cargo del mundo institucionalmente desquiciado y devolverlo al quicio. Cuando digo desquiciado no quiero decir que sea delirante. Lo que quiero decir es que está fuera de quicio. Está salido del eje en el cual no correctamente funciona. Desde el punto de vista, entre otras cosas, del debido proceso. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Antonio. Nos quedan solo 10 minutos para cumplir nuestro deadline de las 10 de la mañana y quería saber si hay reacciones o comentarios de la Soledad o de los comentaristas a propósito de lo que se discutió en estos minutos. Vamos, no sean tímidos. Andrés Salazar levantó la mano, ¿sí? Andrés, adelante. Muy breve. Para Matías y Soledad, creo que iban en sentidos distintos, pero tomando algo que dijo Antonio, que leyó bien mi posición, ¿es necesario un plus de disvalor? O sea, entiendo la preocupación, por así decirlo, en términos de integración vertical, para ponerlo en términos económicos, entre el sistema penal y el sistema administrativo sancionador de la libre competencia. Pero en términos de racionalidad sistemática, yo les puedo asegurar que hoy día existen miles de personas que están en las cárceles de Chile que han realizado hechos mucho menos graves que coludirse y afectar a miles de consumidores alrededor del país. Entonces, eso primero. Y en segundo lugar, respecto a lo que dice Raúl, yo creo que la conclusión de que el Ministerio Público no puede investigar una vez que el Fiscal Nacional Económico presenta la querella tiene implícita una antinomia. Y una antinomia que solo puede ser solucionada por el principio de distribución de competencias, como señalaría el profesor Bascuñán, creo, en el sentido de que el Ministerio Público es el único competente para realizar una investigación en función a la acreditación de responsabilidad penal. Eso. Súper. ¿Algún otro comentario? Soledad. Sí, no, yo solo quizá del comentario de Verónica, yo pienso que la solución a esa como silencio del legislador es un tema más de responsabilidad administrativa. Yo no pienso que el transcurso de los 6 meses pueda traducirse en un efecto en el procedimiento o en la posibilidad de ejercicio de la acción penal, ni menos en una transformación de la naturaleza de esa acción penal. Yo creo que tiene que ver más con una responsabilidad administrativa por el no ejercicio de una obligación. Eso es lo que pienso. Antonio. 2 cosas brevemente en relación con la prescripción de la acción penal y el plazo de ejercicio. Eso obedece al hecho que fue apuntado por Andrés Montes, de que las reglas que nosotros tenemos hoy, las reglas que permanecieron en la ley, no son reglas consistentes respecto de una idea regulativa que fuera originaria del proyecto. No, durante la tramitación del proyecto de ley se fueron sucediendo distintos modelos ofrecidos para resolver el impasse que existía entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica, y la regla de la prescripción proviene de una regulación que no tenía un plazo de 6 meses. Entonces, la superposición de la regla de prescripción con el plazo de 6 meses procede de un cambio de modelo sin revisión de la regla previa. Pero claro, yo también concuerdo con Verónica que la única manera de resolver esta cuestión es que el plazo de prescripción no tiene que ver con las personas que van a ser sindicadas por el Ministerio Público a partir de sus posibilidades de investigación, no después que se presente la querella por la Fiscalía Nacional Económica. De lo contrario, no tiene sentido una regla. Ahora, pero que tengamos que darle esa interpretación procede del hecho que en realidad las 2 reglas no competen, son 2 reglas que obedecen a soluciones distintas, no a una misma solución, y que se superpusieron a lo largo de la tramitación. Finalmente, en relación con, por decirlo así, las acciones penales que el Ministerio Público, las investigaciones pudiera ejercer en hechos de colusión bajo calificaciones típicas distintas del artículo 62,
A mi juicio, la única manera de enfrentar eso sensatamente es entender que todo aquello que se involucre en una situación de concurso aparente con el artículo 62, bajo ciertas restricciones argumentativas de densidad de ese concurso aparente, está cubierto también por la reserva a favor de la Fiscalía Nacional Económica. Oye, una pregunta o un comentario. Esta cuestión es enredada, ¿no? Esa está fácil, ¿no? Y esta cuestión enredada se discutió hace 5 años atrás, ¿no? Y todos los que tenemos experiencia práctica en las leyes, uno sabe que esta cuestión no es como los periodos de gestación de los marsupiales, que son, según Google, de 12 a 13 días, digamos. Ni tampoco los periodos de gestación de la Constitución, que pretenden ser 9 meses. No, pero el marsupial después vive en la bolsa. Esto parece marsupial, ¿no? Porque está en una bolsa marsupial esto. Ya no me pongo a ir aprieto, digamos, pero eso es lo que pesqué en Google. Ahora, hay un tiburón que se demora 3,5 años, 3,5 años en su periodo de gestación, digamos, ¿no? Y bueno, en la convención supuestamente ese niño tiene que nacer a los 9 meses, ¿no? Está por verse, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no debiéramos esperar? ¿No debería ser razonable esperar a ver casos concretos? Recién ayer supimos de un caso que podría eventualmente probar el sistema, ¿no? Está por verse, ¿no? Pero podría eventualmente probar el sistema y falta que pase mucha agua bajo el puente, porque efectivamente se tiene que litigar la infracción administrativa en el Tribunal de Libre Competencia. Pero no es razonable tener un poquito menos de ansiedad. A mí me sorprende la ansiedad del Ministerio Público, digamos, de todo desde el fiscal nacional para abajo, digamos, una ansiedad que partió como al año, y cualquier persona que tiene experiencia y callo en las manos en temas jurídicos saben que estas cuestiones demoran mucho tiempo, digamos, especialmente porque son cuestiones complejas. Entonces la pregunta es esa. Tenemos que... Sí, yo pienso que sí debería esperarse un tiempo, hay que esperar que funcione el sistema. Yo creo que el sistema debe funcionar, porque hay que resolver un montón de cosas. Todos los desafíos o problemas que señalaba justamente María Soledad son efectivamente, pero hay que ver cómo funcionan en principio. Claro, hay cosas que se deben, en todo caso, reparar antes o corregir antes, justamente lo que señalaba Verónica sobre esa norma que aparece sobre la prescripción. Hay que repararla antes y no esperar que la jurisprudencia lo termine, como se llama, debatiendo, pero efectivamente yo creo que el resto del sistema debe tratar de que avance. Ahora, los problemas van a continuar. Acuérdense ustedes que uno de los grandes problemas que tiene, tanto en el impuesto interno, ya va a pasar acá, tiene que ver con el tema de la calidad de imputado que se adquiere el proceso penal desde la diligencia y no desde la investigación. Y eso es un tema. Y es un tema justamente, digamos, que habrá que revisar, y se produce, insisto, los mismos problemas que se produce respecto de los servicios de impuestos internos. Entonces, todas estas cosas son cuestiones, y también hay que ver cómo se va a, interaccionar las dos fiscalías, la Fiscalía Económica o el Ministerio Público, en los futuros casos. Entonces, una vez que se teste esto, habrá que corregir aquellas cosas que son más de fondo, aquellas cosas que son más, podríamos decir, antinomias completas de norma, sí, se puede corregir ahora, pero lo otro creo que no es, o habría que esperar un poco cómo se desarrollan las cosas y ver, y un poco también lo que habíamos comentado, la idea que Antonio parece que había comentado, de que todo esto se está viendo de la perspectiva de la Fiscalía Penal y la Fiscalía Económica, pero no de la Fiscalía de los imputados. Entonces, en estos primeros casos habrá que ver, bueno, cómo quedan los imputados. Y eso es una cuestión importante porque, como dije hace un rato, recuerden que los imputados van a ser personas naturales, que forman parte de las empresas, que fueron acusadas o perseguidas en libre competencia. Y eso es un tema interesante, trae desafío, en terminología de María Soledad, efectivamente, y vamos a ver cómo se desarrollan, y esos primeros casos van a testear el sistema. Súper. Oye, Felipe, perdón, yo sé que tú quieres terminar a las 10, pero ¿invitaste a los asistentes al seminario o a esta conversación a hacer preguntas? Hay varias en el chat.
y creo que sería feo que no la intentáramos responder. Ya, mira, perfecto. Démonos unos minutos más si me permiten, digamos, ¿no? Entonces, Andrés, tú querías comentar, si quieres, Jorge, y les pido a todos ustedes que revisen las preguntas porque están abiertas, y si quieren contestar una, que por favor levanten la mano y entonces procedemos a formular la pregunta hecha por el público y después de contestarla de nuevo, todo en forma muy breve, digamos. Andrés, tú estabas reaccionando al comentario que había hecho yo y que Raúl también dijo unas palabras. Sí, mire Felipe, yo creo que no nos cabe duda que llegado el momento, y lo hablo ahora completamente desde mi posición como funcionario del Ministerio Público, llegado el momento, la Fiscalía Nacional Económica va a ejercer la acción penal cuando lo crea procedente, respetando la legalidad vigente. Y obviamente vamos a tener la oportunidad, yo no tengo dudas, de testear el sistema como está performado actualmente. Sin embargo, tal y como señaló Antonio y como señaló Raúl, existen problemas ya de diseño estructurales y que tienen que ver con el modo en que el Estado y nosotros como funcionarios estatales tratamos a los imputados. Porque el sistema penal implica la posibilidad de la pérdida de la libertad individual de los sujetos que arriesgan la persecución penal. Y efectivamente, todo esto se ha visto desde la perspectiva del persecutor, pero también el funcionario público que está a cargo de la investigación de delitos debe reconocer la dignidad en el trato hacia el imputado. Y en eso la legislación ya es, en términos de su contrastación con los principios que rigen el derecho penal, deficiente, por decirlo menos. Y por último, porque lamentablemente ya existe una historia de experiencias, voy a repetir la palabra, disculpen, lamentables en el uso de acciones previa instancia particular, donde existe un riesgo que, a pesar de todas las confianzas que se han estrechado durante estos años con la Fiscalía Nacional Económica, uno no puede perder de vista que diseños como este contienen íncito, lamentablemente, el riesgo de captura estatal. Y el riesgo de captura estatal puede implicar también el riesgo de impunidad y la deslegitimación del sistema. Así que eso sería por mi parte. Oye, Jorge, Bofill, de las preguntas que nos han hecho, que son varias bien interesantes, ¿cuál te gustaría tomar? Yo no entendí que ninguna de ellas fuera para nosotros, para mí en realidad. Hay algunas que son bien nominativas, salvo una respecto del artículo 62, o sea, de la tipificación de la corrupción. Mi respuesta ahí simplemente es que es una norma que hasta ahora no ha sido aplicada nunca. De manera que pretender tener mucha claridad respecto de cuánto abarca y cuánto no es una pregunta a estas alturas mucho más académica que práctica para un evento de esta naturaleza. No es algo en lo que yo tampoco haya profundizado mayormente por ahora o todavía, y tampoco sé si lo voy a hacer. Antonio. Sí, yo quisiera primero referirme a la pregunta de Raúl Ignacio Leiva en relación con el 285. Aquí tenemos opiniones distintas en relación con esa disposición. En particular, con Andrés Salazar tenemos una posición distinta. A mi juicio, el artículo 285 no tipifica en caso alguno comportamientos de colusión, sino que es un delito de manipulación de precio. Por decirlo así, es el delito genérico de manipulación de precio de mercados no específicamente regulados, que tiene la figura específica del mercado regulado, del mercado de valores, en su propia manipulación de precios. Si no existieran esas reglas, la regla que sería aplicable para la manipulación de mercados sería la regla del artículo 285. Esa es la tesis. Y eso lo baso en distintos argumentos de interpretación histórica y sistemática que están desarrollados en el artículo que está publicado. Y en relación con lo que Jorge Bofill respondió a Juan Cristóbal Gumucio con la tipificación,
y también con la gravedad. Hay algo de improcedente de transportar un concepto, por decirlo así, deliberadamente elástico, como tiene que ser el concepto de colusión en el derecho infraccional o derecho a la libre competencia, a un concepto que está, digamos, por principios de justicia, esperado que no sea elástico, como es el concepto que corresponde no a un tipo penal. Yo creo que ese es un punto que Juan Cristóbal levanta, que es un punto importante y que ya se ha visto en la discusión, ¿no?, entre la idea de que cualquier comportamiento subsumible bajo el artículo 62 es gravísimo y la idea de que eso no es así, de que es indispensable someter la subsunción a un juicio de gravedad o de merecimiento o de necesidad, no que sea adicional. Ese problema de la sobreinclusividad es un problema que tiene que ser también atendido. Simplemente quisiera decir al respecto que a juicio mío, el único caso de colusión que es clarísimamente merecedor de pena son las colusiones en licitación, ¿no? Porque en ese caso la colusión básicamente cumple el papel de ser una penalización anticipada de lo que de otro modo sería naturalmente una estafa, ¿no? Y en lo que respecta a la colusión misma, el atentado es un atentado a la economía en términos netos, no es un atentado de bienes jurídicos individuales masivos, ¿no? Por la sencilla razón de que nadie tiene ninguna posición jurídicamente garantizada al precio. No hay derecho sobre el precio. Tenemos derecho sobre las cosas, pero no sobre el valor de las cosas. Y por lo tanto no tenemos derecho sobre precio, y por eso nosotros no podemos construir el delito de colusión como una especie de atentado masivo contra derechos patrimoniales de los particulares. Ningún particular tiene derecho a ningún precio. Gracias. Don Carlos Gómez, una pregunta breve, por favor. Sí, un poco enfocado a la eficacia que al final tiene estas normas de tipificación penal, porque dado que el derecho penal requiere que sea muy típico, ¿no sería mejor enfocarlo quizás por el lado de la ley de responsabilidad penal de la empresa, en que al empresario al final del día es lo que le duele, que es quedarse sin empresa, más que en el fondo tener los gerentes presos? Porque al final eso es lo que pasa, y la empresa sigue funcionando, pagará unos pesos, qué sé yo, pero el negocio no se le acaba. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Bueno, va a haber un seminario, les adelanto que va a haber un seminario que está organizando ICARE Legal el próximo martes sobre ese proyecto de ley, ¿no? Y específicamente sobre sus consecuencias respecto a la libre competencia. Pero algún comentarista o la Sole quieren responderle a Carlos o... No, yo diría solo que en el proyecto de ley que se está discutiendo se considera también la colusión como un delito del cual podría ser responsable la persona jurídica, así que me imagino que reconoce también esa inquietud que usted plantea. Y yo solo, aprovechándome que estoy aquí, quería contestarle a Juan Cristóbal Gumucio. Yo estoy de acuerdo con que el artículo 62 es sobreinclusivo, y por eso para mí hay que hacer un examen de merecimiento de la sanción, y por eso a lo mejor es una anomalía en el sistema, pero creo que es una anomalía que deriva de la descripción típica que tiene ese artículo 62. Eso quería decir. Oye, para ir cerrando, un comentario o una reflexión sobre el tema de la capacidad institucional. Y me gustaría ver la reacción de la Sole y los comentaristas sobre esto. Bueno, ¿qué sabe la Fiscalía Nacional Económica que no sabe el Ministerio Público? Al revés, ¿qué sabe el Ministerio Público que no sabe la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? ¿Y por qué no parece o no se ve que haya funcionado o que esté funcionando una cierta colaboración, ¿no? en donde la Fiscalía Nacional Económica, entre comillas, le enseña al Ministerio Público lo que el Ministerio Público no sabe, y se produce también el mismo proceso en el sentido inverso, ¿no? ¿Qué han hecho los persecutores para prepararse en forma conjunta respecto a un escenario de que se ponga en práctica este modelo que ya reconocemos que es bastante enredado, atípico, chileno, lo que sea, digamos? ¿Andrés? Bueno, durante este último periodo, quiero decir que han habido acercamientos relevantes entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica. Hemos tenido colaboración mutua
en distintos ámbitos, no solamente o sea, no en la persecución de la colusión directamente, pero sí en colaboraciones mutuas en la esfera de nuestras competencias, y esos acercamientos también están propendiendo a la realización de capacitaciones conjuntas que se vieron lamentablemente obstruidas por la pandemia. Eso en primer lugar. En cuanto a lo que se pueden enseñar mutuamente, bueno, efectivamente hay asimetrías en las capacidades instaladas. Obviamente, la Fiscalía Nacional Económica está en posición, y no así el Ministerio Público, para determinar lo que es un mercado relevante, para determinar cuáles son los sustitutos cercanos de los productos que inciden en ese mercado, etcétera, la determinación de los precios a un nivel supercompetitivo, etcétera, etcétera. En eso no hay posibilidades que el Ministerio Público, por así decirlo, compita con la Fiscalía Nacional Económica, y tampoco tiene los conocimientos de cuestiones conceptuales económicas que son necesariamente relevantes para llevar a cabo una litigación sofisticada ante los tribunales con competencia en lo criminal, lo mismo los tribunales con competencia en lo criminal. Lo que no tiene expertise la Fiscalía Nacional Económica es litigar en contextos donde incide fuertemente el principio de culpabilidad. Esto es donde hay que acreditar el dolo de cada una de las personas involucradas y, como digo, no la responsabilidad por el cargo. Eso está excluido. Y por lo tanto, la indagación y la sofisticación que también demanda el sistema penal en el sentido de superar, como bien decía Soledad, el estándar de la duda razonable, es algo en lo cual no están adiestrados en términos de litigación necesariamente los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica. Eso. Ya, yo creo que tenemos que estar cerrando, y ya estamos 10 minutos fuera del horario, pero ¿alguna reflexión inspiradora de los comentaristas o de la Soledad? ¿Algún optimista, digamos, dentro de tanto enredo? Es que yo no soy necesariamente negativa. Yo creo que, como decía, yo los veo como puntos de inflexión. Algunos son mucho más complejos que otros. Hay otros que son quizás sutilezas. Yo traté ahí de enumerar todos los posibles, pero yo no soy negativa, digamos, en este examen, y yo creo que hay cosas que se pueden implementar desde ya. Yo creo que esa es quizá una invitación a las instituciones. Hay casos que se están empezando a generar y que puedan tener esa connotación doble, y por lo tanto quizá es el momento de esa cercanía, pero específica. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica entiende la complejidad de un juicio infraccional, que es algo que quizá el sistema penal no se representa, y el sistema penal comprende la importancia de las garantías y de resguardar los derechos de las personas, que es algo que a la Fiscalía Nacional Económica le interesa, pero de una manera distinta, porque hay muchos matices relevantes. Entonces, yo pienso que esa conversación tiene que ser hoy, no hay que esperar que llegue un caso al momento en que haya que intentar la querella, sino que ojalá la conversación sea hoy, y el avance del Ministerio Público para quizá tomar en definitiva no sé, por la querella o el procedimiento en un sistema más perfecto que el que tenemos, pueda ir avanzando desde hoy. Eso yo creo que esos desafíos son actuales, no hay que esperar que el caso... Raúl. Sí, yo quería decir, también siendo optimista, que en los últimos 10 años la fiscalización económica y el sistema de libre competencia se ha penalizado. Hay que simplemente ver la cantidad de informes en derecho que se han presentado por personas vinculadas al ámbito penal. En consecuencia, la fiscalización económica en los últimos 10 años ha comenzado a entender y a leer derecho penal. Y eso es una realidad. Entonces, yo pienso de que las cosas, por lo menos por la fiscalización económica, han acercado sus puntos. Insisto, en 10 años veo perfectamente que se han empezado a juntar las aguas, o a lo menos entender más, y la discusión en materia de libre competencia ha terminado un poco siendo una discusión digamos, con aspectos penales, por esta idea de que es un administrador sancionador. Y en consecuencia, ese discurso ha sido permeable y ha entrado en la estructura de la discusión en libre competencia, y eso es una realidad. Yo creo que nadie lo puede negar. Don Andrés Montes, ¿hay optimismo o no? A ver, yo creo que el sistema es complejo, es difícil de implementar, pero como lo decía en el comentario, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer. Desde luego, no se corrige, y esto no va a funcionar si el sistema de coordinación entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público no es muy robusto.
si el sistema no permite establecer estándares comunes para ciertas actuaciones y capacitaciones comunes, además de protocolos de trabajo, sobre todo lo que se refiere al levantamiento de evidencia. Pero también hay un punto que me gustaría marcar. Existe una cierta tendencia a confundir el hecho de que, y Jorge Bofill lo marcó, el hecho de que vaya a existir un procedimiento penal posterior o que el fiscal nacional económico vaya a necesitar presentar una querella, con el hecho de aplicar los estándares penales en el procedimiento administrativo. Eso, a mi juicio, no es correcto. Son procedimientos de naturaleza distinta, con objetivos distintos, con reglas distintas, principios diversos. Entonces, no corresponde hacer aplicación de estándares penales al procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque ese procedimiento sigue siendo independiente de todo el procedimiento penal subsecuente en esta lógica. Por lo tanto, creo que ahí hay que tener mucho cuidado en penalizar el procedimiento administrativo sancionatorio en la fase de investigación de la Fiscalía Nacional Económica y frente al Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Pero la actitud es optimista, Felipe. Muy bien. Matías Belmonte, desde España, que estás comiendo bien, ¿no? Al menos, digamos, ¿no? Y nutriéndote de conocimiento. ¿Hay optimismo? ¿Lo de comer bien lo hice porque me veo más gordo o era un piropo? Más robusto. Ah, muchas gracias. No, la verdad yo salté al mundo académico, así que desde este mundo yo más que optimista o pesimista soy realista, y lo que sí creo es que un poco lo que usted comentaba al principio, en el fondo yo esperaría ver cómo esto funciona y sí veo que hay un poco de ansiedad, sobre todo de parte del Ministerio Público, en hacer que esta secuencialidad se acabe o más bien se opte por el modelo que es el menos preferible, creo yo, porque yo sí estoy de acuerdo, como señala el profesor Bascuñán también, en que es posible, de ley referenda en el fondo, sentarse en el Parlamento y ver si se organiza la institucionalidad de manera distinta. Pero lo que no creo es que haya que generar, además de la secuencialidad, un procedimiento paralelo solamente sobre respectos casos de cartel. Y ahí alcanzo también a responder una pregunta que me hizo Andrés en un comienzo sobre si es necesario encontrar el plus de disvalor de la conducta. Yo, en todo caso, lo que hacía era un mero ejercicio descriptivo. Eso es lo que exige hoy día la ley, en el fondo. Es decir, no toda colusión es un cartel perseguible en tribunal penal. Y claro, si nuestras cárceles están llenas de gente que en realidad no merece sanción penal, eso en verdad debiera ser una discusión que yo comparto, pero que debiera ser una preocupación de política criminal, criminología, derecho penal, a propósito de qué es lo que esperamos nosotros del derecho penal como institución y qué es lo que vemos en este proceso de expansión, en el fondo. Pero no creo que eso, que la solución a eso sea meter más gente a la cárcel que no lo merece, en el fondo. Es un poco mi perspectiva. Muchas gracias, Felipe. Y con esto terminamos. Verónica, las palabras finales, reflexivas, emotivas, ¿no? De este seminario. No me pongas tanta presión. No, simplemente yo no sé si tengo optimismo o pesimismo, pero en relación con el tema que tú planteabas de la diferencia, ¿no es cierto?, que uno aprecia en esta materia en relación con la posición que tiene la Fiscalía Nacional Económica del Ministerio Público, es indudable que el expertise técnico, ¿no es cierto?, de la agencia estatal que es la Fiscalía Nacional Económica, pero yo creo que hay que desdramatizar un poquito las posibles falencias técnicas que tenga el Ministerio Público. Yo, con todo respeto a la institucionalidad y libre competencia, quiero decir que esto no es física cuántica, ¿ya? Y que así como el Ministerio Público ha tenido que capacitarse y entrenarse en términos del ámbito penal económico u otros, y opiniones disidentes pueden haber, pero en algunos ámbitos son desempeños bastante dignos, ¿no es cierto? Yo creo que esto es algo que no hay que poner ahí el acento. Yo, en cuanto a asimetrías de posiciones institucionales, yo creo que podríamos tener una preocupación en que haya una diferencia sustancial entre el Tribunal de Libre Competencia y nuestros respetables tribunales penales orales. Yo creo que ahí hay un tema al cual que hay que poner atención, focalizar la capacitación. Creo que ahí es indudable la diferencia que hay entre un tribunal integrado por economistas, ¿no es cierto?, justo con abogados, a un tribunal integrado únicamente por jueces de derecho. Eso, y coincido, eso sí, con Antonio en que no sé si la idea de poner parches a un sistema que parece que no tiene las cuatro patas bien puestas sea la mejor solución. Muchas gracias. Súper, ¿eh? Yo creo que con esto damos por terminado el Zoom
Y de nuevo, los dejo invitados a que miren el sitio de SECO, porque está, varias de las ideas o argumentos que se dieron acá están por escrito, y ahí se pueden leer con más calma. Y también, me repito, los dejo invitados al evento de ICARE Legal del martes, que va a tratar sobre este proyecto de ley de responsabilidad penal de la empresa, que va a ser el martes en la mañana. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a los expositores, a las expositoras. Cuídense y nos estamos viendo entonces. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, muchas Chao, gracias. Hasta luego. gracias. Chao. Adiós, muchas gracias.